Los siguientes documentos para esta sesión. Una carta de la bancada del Partido por la Democracia comunicando que en la sesión del día de hoy la diputada señora Carolina Marzán Pinto será reemplazada por el diputado señor Jaime Araya. Jaime Araya. Ahí. Sí. Y en segundo lugar una carta del diputado e integrante de esta comisión, don Daniel Melo, mediante la cual justifica su inexistencia a la sesión del día de hoy debido a un impedimento grave consistente en el fallecimiento de un familiar directo. Esa es la cuenta presente. Ofrezco la palabra, si alguien quiere tomarla sobre la cuenta. La orden del día. Sobre varios. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los miembros de esta comisión. En primer lugar, darle la bienvenida al colega que se integra. Y dos cosas. La primera, que es algo que habíamos conversado en las sesiones anteriores, a raíz de los pocos proyectos de ley, y si a ustedes les llegaron las presentaciones de hoy día, vamos a llegar a una lamentable conclusión también. Y en ese sentido creo que sería bueno pedirle un pronunciamiento al secretario general de la corporación en relación a cuáles son las materias que nosotros vamos a tratar o podemos tratar, de tal forma de tener claridad cuáles son nuestros temas, solicitar de las otras comisiones a lo mejor temas que hoy día los están viendo ellos, que no los deberíamos ver nosotros, de tal forma de darle una real jerarquía a algo que es tan importante como el nexo entre el Parlamento y el Ministerio de Desarrollo Social. Por algo esta comisión se llama Desarrollo Social. Y lo segundo es que se dio a conocer durante la semana pasada en una entrevista de la ministra de Desarrollo Social, doña Janet Vega, con Emol TV, quien al ser consultada por los alcaldes de la zona, estoy hablando de la Araucanía, solicitaron la reposición del estado de excepción, expresó que no piden eso en general, porque el tema es que durante todo el tiempo que estuvo el estado de excepción, subió el 400% la violencia. Posteriormente, ante este cuestionamiento sobre la validez de estos datos, la ministra Vega volvió a afirmar ante Radio Pauta que el porcentaje del número de atentados o el número de hechos violentos subió durante el periodo de emergencia en un 400%, por lo cual me gustaría solicitar un acuerdo de la comisión para que en calidad de comisión técnica que trabaja directamente con la ministra, se le oficie para solicitar antecedentes sobre esta información y así los diputados podamos cumplir con nuestro rol fiscalizador en esta y en tantas otras materias, sobre todo con el tema de la seguridad de los habitantes de la macrozona sur. No, de inmediato si hay de acuerdo. Ya. Gracias, diputado. Aprovechamos entonces, hagamos la pregunta al tiro y la consulta si apoyamos la petición del diputado Undurraga de invitar a la ministra, ¿sería? ¿O Oficial. De oficiarle a la ministra, Oficial. yo o sea, aquí no quiero hacer una polémica de este tema, pero ella tiene antecedentes que aparentemente son distintos a los antecedentes que muchos de esta comisión manejamos, y sería bueno por lo menos cotejarlo y saber cuáles son las fuentes por las cuales ella en dos entrevistas distintas, en dos medios distintos, digamos, insiste en esto. Yo creo que el tema de la macrozona sur es un tema que estuvo radicado, al menos hasta el gobierno pasado, en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces creo que sería importante saber en base a qué argumenta esto, y si yo no estoy diciendo con esto que haya alguna falsedad en los datos, ni mucho menos, sino que quiero conocer efectivamente qué es lo que está pasando. Si no, oficio yo en forma para personal. conocimiento nuestro? Tomemos al tiro, diputada Zagardia. Tiene la palabra. Estoy de acuerdo en pedir un informe a la ministra, porque yo también tengo esos datos de la ministra de que el estado de excepción no mejoró la condición de vida de la comunidad.
no sé los porcentajes, no le hago mucho los porcentajes. Soy representante de la provincia de Arauco y que está relacionada. Entonces, estoy de acuerdo en que tengamos esos informes y de esa manera tomemos decisiones que correspondan con los datos que nos puedan dar las autoridades oficiales. Gracias, diputada. ¿Estaríamos de acuerdo entonces todo? ¿Lo hacemos a mano alzada? ¿Quién está de acuerdo con el diputado Undurraga? Ya. Sí, hay acuerdo. Se va. Presidenta, respecto al primer punto que tocó el diputado don Francisco Undurraga, de requerir un pronunciamiento al secretario general de esta corporación sobre la competencia de la comisión. Yo hace un tiempo, recuerdo que le hice entrega una minuta y expliqué también ante la comisión que la competencia de ninguna de las comisiones está definida en la ley ni en el reglamento, salvo la de Hacienda. La competencia se va definiendo de acuerdo a las materias que va viendo cada comisión y según los proyectos que la mesa le va derivando. No es una competencia realmente muy definida. Y es por eso que muchos proyectos pasan a veces por 2 y a veces hasta más comisiones, y en otras ocasiones un proyecto lo deriva a la mesa a una comisión determinada y por alguna razón esa comisión no ve el proyecto y lo solicita a otra comisión. Eso es lo que le quería aclarar. Gracias, señor secretario, pero respecto a eso también quiero hacer un punto. De hecho, yo lo traigo aquí, entre todo el enredo que tengo, lo que ve el Ministerio de Desarrollo Social y nos compete en el fondo a esta comisión. Yo aquí lo tengo un poco detallado y de hecho quería plantear lo mismo, invitar a lo mejor a los subsecretarios de Servicios Sociales, de Evaluación Social, de la Niñez, para que nos expliquen estos programas que deberíamos ver nosotros y tener mayor conocimiento, porque efectivamente aquí vemos hartos diputados nuevos que no manejamos bien los programas que se tratan a través de desarrollo social. Y de hecho a mí me interesa mucho ver el presupuesto de la ministra, si ella va a hacer cambios en los planes de gobierno, a qué va a dar prioridad, y eso como cuando la invitamos en primera instancia no estaba claro, quedamos en hacer una segunda invitación para eso. Entonces habría que detallar y yo creo que sería importante porque a nosotros nos compete, por ejemplo, lo que es FOSIS, lo que es el Instituto Nacional de la Juventud, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CENADIS tengo entendido que no, que lo ve. Sí, la Comisión de Personas Mayores. El CENAMA, el Servicio Nacional de Adulto Mayor, y el de Mejor Niñez. Entonces, no sé si ahí tengo que pedirles a ustedes también la opinión. Me da la palabra. Pero si lo hacemos, sí, pero si lo hacemos por separado, lo hacemos a través de la subsecretaría, que a mi parecer sería como más enfocado la información y no a través de la ministra. Presidenta. Carla tiene Sí. la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, en relación a lo que está usted también abordando, me gustaría que de igual forma pudiésemos tener antecedentes. Hace un par de semanas atrás, creo que fueron hace 2 semanas atrás, la ministra lanzó un programa a través del fondo FOSIS con respecto a unas nuevas postulaciones, producto que se había cerrado la postulación de FOSIS. Y me gustaría saber de dónde se van a sacar los recursos, cuántos van a ser las personas que van a poder postular a nivel país, la definición de este nuevo perfil para poder volver a postular. Creo que es muy importante, ya que dentro de lo que estamos hablando, el FOSIS, unos programas de gran importancia dentro de la cartera del Ministerio de Desarrollo, pero que de igual forma requiere inversión pública y creo que sería importante saber si va a haber una nueva postulación, porque ya se había cerrado, bueno, la ministra se equivocó, pero creo que habría que saber si es que si va a tener la gente la posibilidad de volver a postular y de dónde van a salir esos recursos. Ya, sí, me parece, y de hecho, al pedirle a ellos que nos explicaran su programa de trabajo, debería estar incluido todo esto. Yo creo que ahí nosotros conviene hacer las preguntas directamente al subsecretario. Diputada Zagardia, que estaba pidiendo la palabra. Y después doña Claudia Nix. Ya. Yo también estaría de acuerdo de que se pudiera citar directamente quizás a estos programas, porque ellos no van a tener más acotado lo que pusiéramos preguntar. Por ejemplo, si citamos a CENAMA, al FOSIS, que la ministra que debe tener el global. Sí. Entonces, si está de acuerdo, estaría de acuerdo en citar a estos programas. A los directores, de cada programa. Sí. Ya, diputada, gracias. Diputada Mix.
Gracias, Presidenta. Era en tema de varios. Hay un tema que a mí me gustaría conocer más bien en detalle el funcionamiento, que tienen que ver con la postulación al subsidio que se les entrega a través de la CONADI a las familias para la adquisición de tierras indígenas. A mí me gustaría que la directora o director de CONADI, no sé efectivamente quién está ahora, pudiera explicarnos los procedimientos de selección, porque yo tengo denuncias donde se han discriminado a algunas postulantes porque tienen algún vínculo con algún dirigente indígena y por tanto eso ha coartado la posibilidad de por derecho propio a postular a esa adquisición de esos subsidios. Incluso lo hablé en el gobierno anterior con la ministra Carla Rubilar, le planteé los temas, nunca hubo respuesta y creo que hoy día es necesario transparentar la forma en que son seleccionadas estas personas, cómo se entrega, cuál es la evaluación que se hace, porque creo que hoy día también un poquito de justicia para el mismo territorio del que estamos hablando, que necesitamos empezar también a mejorar la calidad de vida de algunas personas que están en situaciones complejas económicas y que han sido postergadas en estas postulaciones, y creo que es importante saber cuál es el criterio que se ocupa, cómo se postula, cómo se ha entregado, cuáles han sido los criterios de entrega de estos subsidios, Presidenta. Sería todo el programa de la CONADI. ¿Les parece si partimos con FOSI y CONADI en la próxima semana para hacer esa invitación a ellos dos? Diputado Undurraga. Gracias, Presidenta. Yo estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que juntarnos con los subsecretarios, incluso con los jefes de reparticiones, si eso es necesario. Y no me cabe ninguna duda que durante el periodo va a ser necesario que nos juntemos no una, sino muchas veces con todos ellos. Pero me parece que yo, lamentablemente, durante el primer mes estaba representando a la Cámara, al igual que por su intermedio la diputada Mix, y tuvieron la oportunidad de estar con la ministra. Creo que también se hace necesaria una reunión con la ministra, si finalmente es la jefa política, esto es una comisión, esto es una Cámara política, y desde ese punto de vista saber cuáles son las proyecciones hacia adelante, hacia dónde quiere dirigir y empujar los esfuerzos en un ministerio que es tan, pero tan relevante para el desarrollo del país. Yo no me restaría la posibilidad de invitarla a ella también, no sé si la próxima semana, la siguiente o la subsiguiente, pero ella es la que da el marco general y después los jefes de repartición son las personas que van a tener que implementar en todos estos ámbitos, todo. Gracias, diputado. Pero mire, a ver, que sea mi mirada va como a saber en profundidad estos temas para a lo mejor después verlo con la ministra en la forma, como dice la diputada Zagardia, más global. Porque si bien ella nos explica su programa amplio, este enfoque de cada programa lo debe manejar mejor el director. No sé si le parece que partamos por ahí y después... Sí, no, sí, la idea es que aquí trabajemos en conjunto y en acuerdo. Sí. Presidenta, entonces el acuerdo sería invitar para la próxima sesión del 11 de mayo a los jefes de los programas FOSIS y CONADI y al director nacional de cada programa. Sí. Invitar uno y después otro para tener una conversación un poquito más profunda que 20 minutos con cada uno. Sí. No sé, ustedes decían. ¿Sí? Me ayudan porque yo por tiempo, pero tenemos 2 horas igual. A ver, ¿será muy largo? Presidenta, aquí una sugerencia de la diputada Zagardia, empezar con la CONADI. Diputada Zagardia. Lo de la CONADI, porque hay mucho que aclarar y ver. Yo con mi visita que tuve de distrital, puede ver que en la CONADI hay muchas cosas que podemos aclarar con referente a las comunidades indígenas. Gracias, diputada. Diputado Juan Carlos. Muchas gracias, Presidenta. Saludo por su intermedio a todos los colegas de la comisión. Mire, yo conozco bastante de cerca el tema de la CONADI, pero concuerdo 100% con lo que acaban de plantear los colegas, porque para poder saber cómo es la selección, cómo son las postulaciones, las fechas y todo, es importante. No obstante, sería de la idea de priorizar el FOSI, porque hoy día hay, de acuerdo a lo que dijo la ministra, que también es importante que nosotros sepamos, cuándo son las fechas de postulaciones, cuáles son los requisitos, cuáles son los montos, para poder nosotros, ¿cierto?, también informar en nuestro territorio. Entonces yo priorizaría eso, dado la fecha, sin dejar de lado la situación de la CONADI con el director nacional de la CONADI. Eso no más, Presidente. Muchas gracias. En el FOSI. Lo que pasa es que ella habló de un nuevo llamado.
Ya votémoslo entonces. ¿Quiénes están de acuerdo en partir por el FOSI como primero? Bueno. El FOSIS, a ver. Y la CONADI, partir por la CONADI. Aquí hay algunos telemáticos. Por el FOSIS primero, a ver. A mano alzada. A mano alzada por el FOSI. A ver. Se faculta a la presidenta, ¿qué les parece? ¿Se faculta a la presidenta? Sí. ¿Se faculta a la presidenta para determinar el orden? ¿Habría acuerdo en eso? ¿Sí? Ya. Ya, partamos por el FOSI. Para la próxima semana. Sí, para la próxima semana. Ahí traer todas las dudas, todas. Diputada Mix, tiene la palabra. Sí, la verdad a mí me da lo mismo el orden. Lo que a mí me interesaría es que se le avisara a quienes se va a invitar de aquellos temas que nosotros queremos conocer, como el que nos ha pasado en otras comisiones que de repente se invita, que iba preparado para esto y no sabía este otro. Entonces, ahí me gustaría que se pudiera recoger todo lo que se ha planteado aquí, indistintamente del interés global, es que para que pudiera ser más específica la exposición, ¿sí? Yo le pediría el informe del año, del programa del año, todo, y de ahí, de acuerdo a eso, nosotros nuestras preguntas puntuales sobre las dudas, pero que ella nos explique el presupuesto que tiene en el año, los programas que tienen prioridad y todo su... Así está bien, pero es que nos pasó el periodo anterior. Es que venía preparada para explicar esto. Entonces... Entonces, por organigrama o por objetivos generales del ministerio, puede ser que incluso lo podamos buscar en la página. Yo entiendo que haya una explicación general, pero también tienen subencargados en los temas. Puede ser que pase que es que la persona encargada de los subsidios no la tengo acá, entonces, ¿qué hay si se los mando por oficio? Entonces, a mí me gustaría, al menos en el tema que yo planteé, que al margen de que pueda explicar el presupuesto, qué sé yo, también pudiera hacer una observación respecto del área de la entrega de los subsidios, etcétera. Porque si no, después va a pasar que nos vamos a quedar cojos. Que usted me habla de la CONADI. Yo no espero que sea esa la respuesta de mi gobierno. Eso. Lo mismo al FOS. Habría que detallar muy bien la invitación. A ver, si usted me ayuda, Presidenta, porque usted tiene ahí un cuadro con los temas que más le interesan. Y se lo enviamos. Claro, ¿Ya? los temas que más le interesan relativos al FOSIS. Sí. Y de acuerdo a eso hago la invitación yo le ayudo. al encargado del FOSIS. Como le digo, a mí igual me interesa el ampliado porque para conocimiento igual nuestro, de la fiscalización, de cómo funciona y cómo podemos apoyar y a lo mejor el énfasis en algunas inquietudes. Sí. Ya. ¿Alguna otra persona sobre puntos varios? Yo, Presidenta. Es que antes, justo de empezar la sesión, se me acercó una persona del canal de televisión sugiriéndome si la comisión lo tiene bien que las sesiones se celebren aquí, en esta sala en vez de la 311. No sé si les parece a ustedes, porque para ellos es más fácil transmitir. Sí, no hay problema. Nos cambiamos de sala nomás al mismo piso. No. Si nos cambiamos de sesionar sala en adelante en esta sala. Sí. Ya. Hay acuerdo. Ya. Acuerdo total. ¿No la ocupa nadie hasta ahora acá? No. Ya, la orden del día, continuamos, tiene por objeto la discusión del proyecto de ley de origen en moción y en primer trámite constitucional que modifica la ley número 20.255 que establece reforma previsional en lo relativo a la edad de postulación a la pensión básica solidaria de invalidez, boletín número 12.817. Respecto a esta iniciativa, tenemos dos invitados. Ya confirmaron su participación la directora del Servicio Nacional de Discapacidad de la CENADIS, la señora Gabriela Villanueva. ¿Está en línea ya? Sí, ahí está. Ya, y tenemos también al director del Instituto de Previsión Social. Ya vamos a partir por la señora Gabriela Villanueva. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, señora presidenta. Saludo por su intermedio también a los y las diputadas presentes, asesores y también al director o representante también, como usted indicó, del IPS.
Como primera parte, señora presidenta, comentarle que el Servicio Nacional de la Discapacidad si bien fue creado por la ley 20.422, que viene a establecer normas sobre igualdad de oportunidades y también de inclusión social de personas con discapacidad para promover de alguna u otra manera la participación y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y considerando lo que yo digo anteriormente, a través de esta exposición vamos a abordar la posición que tiene más bien el Servicio Nacional de la Discapacidad respecto al proyecto de ley objeto de esta sesión de hoy día en esta comisión. Y a propósito también del proyecto de ley, es corregir una problemática que ha sido de una otra manera detectada, la cual se traduce que los adolescentes beneficiarios del subsidio de discapacidad mental del artículo 35 de la ley 20.255 sobre la reforma previsional, que al momento de cumplir 18 años de edad no reciben beneficio alguno, es decir, ellos dejan de percibir un subsidio de discapacidad mental y por temas también administrativos o también por falta de solicitud tampoco reciben la pensión básica solidaria de invalidez, ¿verdad? No obstante, Senadis considera que la problemática está o debiese estar resuelta a través del artículo 35 bis de esta misma ley, artículo que tiene una vigencia desde el año 2010 y al cual se le introdujo un nuevo inciso recientemente por la ley 21.419, que crea la pensión garantizada universal. Por otro lado, también resolviendo ciertas dudas que se han generado en algunas sesiones que se han abordado anteriormente, vamos a abordar también el tema presupuestario a la posibilidad de devengarse la pensión básica solidaria de invalidez antes de los 18 años, así como también la modificación del término pensión de invalidez, como por ejemplo pensión de discapacidad. Y como segunda parte también y finalmente a esta presentación vamos a realizar por parte de una profesional también que nos acompaña del Departamento de Defensoría una diferenciación y explicación bien acotada sobre la calificación de invalidez del decreto de ley número 3.500 y la de discapacidad de la ley 20.422, ¿ya? Todo ese contexto para poder explicar también las conclusiones de nuestro servicio, que por supuesto yo voy a resumir y voy a detallar así brevemente en lo siguiente. En términos generales, el proyecto de ley, si bien busca solucionar un problema que ya debiese estar resuelto, esto por medio de la tramitación de oficio de las solicitudes de la pensión básica solidaria de invalidez, como dije anteriormente, por parte del IPS, pero también por la modificación que se introdujo por la ley 20.419, que es donde se creó la pensión garantizada universal. También el proyecto de continuar la tramitación no enroga tampoco en ningún coste que sea presupuestario, pues ya se encuentra regulado en este ordenamiento jurídico que es vigente, especialmente como dije anteriormente en el artículo 35 de la ley 20.255 y esto es la posibilidad de tramitar la pensión básica solidaria y también de invalidez a partir de los 17 años. Y también como parte final, si bien se entiende el sentido correcto de la intención de ir corrigiendo el término de invalidez por uno que sea más adecuado a la conformidad y muy de la mano, o sea, y por sobre todo directamente relacionado con el enfoque de derechos humanos, excede a la idea matriz de este presente proyecto de ley. Además también requiere un estudio que sea mucho más acabado y más fino sobre las consecuencias de la situación del término que más bien se está cuestionando. Por tanto, Senadis viene a esta sesión a sugerir que se rechace la presente iniciativa o que bien sea archivada. Le pido permiso para poder compartir una presentación donde vamos a detallar más a profundidad los fundamentos que yo más bien estoy exponiendo. María Pilar, si nos puedes acompañar y apoyar en esto. Sí, directora, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los diputados, diputadas presentes, también al director del Instituto de Previsión Social. Si me lo permiten, ¿puedo compartir una breve presentación? Sí, adelante. Sí, ya, muchas gracias.
Esta es la misma presentación que se les hizo llegar ayer a través de la Secretaría de la Comisión. Un segundo. ¿Me indican, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces voy a continuar con la presentación referida, ¿cierto?, al boletín 12.817, proyecto de ley que modifica la ley 20.255 en lo relativo a la edad de postulación a la pensión básica solidaria de invalidez. Como ya lo señalaba nuestra directora nacional, este es un proyecto de ley que modifica la ley 20.255, incorporando un inciso segundo nuevo en el artículo 18 de esta última ley. Este inciso segundo nuevo, en términos generales, señala que la tramitación de la pensión básica solidaria de invalidez podrá iniciarse al cumplir 17 años de edad, ¿cierto?, a través del respectivo representante legal, con el objeto de garantizar la continuidad de aquellos beneficios que finalizan a los 18 años de edad. Si bien la regulación del proyecto, el articulado, este inciso segundo nuevo que propone incorporar al artículo 18, no especifica a qué beneficio se está refiriendo, en la fundamentación del proyecto de ley es posible deducir, ¿cierto?, determinar que se está aludiendo específicamente al subsidio de discapacidad mental que se encuentra consagrado y regulado en el artículo 35 de la ley 20.255 en relación con la ley 18.600 sobre, comillas, deficientes mentales. Y efectivamente, de acuerdo a lo que dispone la propia fundamentación del proyecto, lo que se busca acá es hacerse cargo de una problemática que tiene que ver con cómo se garantiza la continuidad de beneficios, es decir, cómo las personas con discapacidad mental que son beneficiarias del subsidio de discapacidad mental regulado en el artículo 35, pueden, ¿cierto?, continuar gozando de un segundo beneficio o de un beneficio estatal distinto, como lo es la pensión básica solidaria de invalidez, una vez que cumplan los 18 años de edad, sin que exista un periodo de carencia, ¿ya? Tal como lo constata la fundamentación del proyecto, por cuanto una vez que se cumplen los 18 años, las personas con discapacidad mental, beneficiarias del subsidio de discapacidad mental, ya no pueden ser beneficiarias de este último, pero sí pueden optar o ser beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez, pero como ya tienen los 18 años de edad, entonces ahí se produce un periodo de vacancia sin recibir ningún beneficio estatal. Y por lo tanto, lo que busca este proyecto es que a contar de los 17 años, a través del representante legal, se pueda entonces tramitar la pensión básica solidaria de invalidez. Tal como ya lo anunciaba, ¿cierto?, la directora nacional, si bien esta efectivamente es una problemática que se ha constatado, existen en nuestro ordenamiento jurídico ya dos leyes vigentes que han buscado hacerse cargo de la misma. La primera es la ley 20.459 del año 2010, que incorpora el artículo 35 bis en la ley 20.255, conforme al cual ya se establece que las personas beneficiarias del subsidio de discapacidad mental podrán solicitar la pensión básica solidaria de invalidez a contar de la fecha en que cumplan los 17 años de edad. Además, se precisa que en estos casos la pensión se va a devengar desde la fecha en que esa persona cumpla los 18 años de edad. Por lo tanto,
Este artículo 35 bis, incorporado en el año 2010, permite, por una parte, que la pensión básica solidaria de invalidez se solicite desde los 17 años y la pensión se devengue a contar de la fecha en que la persona cumple los 18 años de edad. Y si bien, a diferencia de lo que ocurre con este proyecto de ley, no se consagra expresamente que esta solicitud que se hace a los 17 años debe realizarse a través del representante legal, estimamos que para eso no se requiere una reforma legal por cuanto se aplican las normas del derecho común, del derecho civil, conforme a las cuales las personas, en tanto no cumplan la mayoría de edad, deben actuar a través de su respectivo representante legal. La segunda norma es la Ley 21.419, recientemente dictada en enero de este año, que crea la pensión garantizada universal y que viene a incorporar un inciso segundo a este artículo 35 bis, que dispone que si las personas beneficiarias del subsidio de discapacidad mental no han solicitado la pensión básica solidaria de invalidez antes de cumplir los 17 años y 6 meses, corresponderá al Instituto de Previsión Social presentar la respectiva solicitud de pensión en representación del beneficiario, ¿ya? Por lo tanto, a juicio de este servicio, la problemática objeto o que busca ser abordada a través de este proyecto de ley ya se encuentra regulada o abordada, ¿cierto?, en la legislación vigente y por lo tanto consideramos que no debe continuarse con la tramitación del proyecto, siendo una alternativa su rechazo o bien disponer su archivo por esta comisión. A partir de esa conclusión, y en cuanto al costo presupuestario, consideramos que lo principal, ¿cierto?, es no dar continuidad a la tramitación del proyecto. Ahora bien, y en lo relativo al costo propiamente tal, la propia ley vigente ya determina que si bien las personas beneficiarias del subsidio de discapacidad mental pueden iniciar la tramitación de la pensión básica solidaria de invalidez a los 17 años, este último beneficio se va a devengar solo desde la fecha en que cumplen 18 años. Por lo tanto, no hay una ampliación en el universo de beneficiarios, sino que únicamente una modificación en el procedimiento, en la oportunidad para solicitar esta pensión básica solidaria de invalidez. Y por último, en lo que sí queremos hacer especial mención, tiene que ver, disculpen, se me estaba yendo la luz, tiene que ver con el concepto de invalidez. Hemos estado haciendo seguimiento a las sesiones, ¿cierto?, donde se ha discutido este proyecto y efectivamente algunos diputados y diputadas han hecho la prevención de la utilización del concepto de invalidez, sugiriendo eventualmente una adecuación en la utilización del concepto por cuanto éste vendría a tener una connotación negativa y no sería coherente con el enfoque de derechos humanos que plantea, ¿cierto?, la discapacidad como una cuestión de derechos y no como un padecimiento o como algo, ¿cierto?, que se sufre. Si bien nuestro servicio está totalmente de acuerdo, ¿cierto?, con esa posición y promueve en su quehacer cotidiano la utilización de un lenguaje inclusivo, no debemos olvidar que en nuestro ordenamiento jurídico a la fecha aún coexisten cuerpos normativos que abordan o se aproximan a la discapacidad desde distintos paradigmas. Y la discusión que se da en torno a este proyecto es un buen ejemplo de eso, porque el paradigma o el enfoque de derechos humanos para abordar la discapacidad es de alguna manera reciente, ¿cierto?, que se impone o gana, ¿cierto?, su espacio en nuestro ordenamiento jurídico con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente en el año 2010 con la dictación
de la ley que promueve la inclusión de las personas con discapacidad y que crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, entre otras cuestiones. A partir de este nuevo enfoque de derechos humanos, y como ya lo hemos señalado tanto en esta comisión como en otras que nos ha tocado intervenir, la discapacidad no surge de un mero diagnóstico médico, ni tampoco es sinónimo de una enfermedad o de una patología, sino que por el contrario, la discapacidad surge por cuanto una persona o las personas que puedan presentar una diversidad funcional como un elemento propio de la naturaleza humana, enfrentan o se enfrentan con diversas barreras propias de un entorno que no es inclusivo. Por lo tanto, la discapacidad no se centra en el sujeto o en la denominada, comillas, deficiencia, sino que en un entorno que no resulta inclusivo para la diversidad funcional en su conjunto. Y esta ley, la ley 20.422, a partir de ese enfoque, consagra un procedimiento específico, ¿cierto?, para calificar y certificar la discapacidad que se encuentra a cargo de las comisiones de medicina preventiva, que son las COMPIN dependientes del Ministerio de Salud. Por el contrario, el término de invalidez, ¿cierto?, propio del decreto ley 3.500 y propio, por ejemplo, también de la ley 18.600, reflejan un modelo para abordar, un paradigma para abordar la discapacidad diverso al enfoque de derechos humanos y que es el modelo médico o rehabilitador centrado en la deficiencia, ya en observar, en tratar la discapacidad como una problemática, como una deficiencia, como una patología, centrada en el sujeto. Y por eso no es tan simple de alguna manera cambiar la utilización de los términos, es decir, invalidez por discapacidad, por cuanto son términos que en la base, ¿cierto?, reconocen enfoques y paradigmas distintos para abordar la discapacidad y son propios, ¿cierto?, de modelos diversos para abordar esta última. Por lo mismo, si bien consideramos que es apropiado avanzar en un lenguaje inclusivo, modificando términos que puedan resultar peyorativos, ¿cierto?, en leyes vigentes, esto requiere, no implica únicamente una adecuación meramente formal de los términos utilizados, porque el término de invalidez y de discapacidad a la fecha y en nuestro ordenamiento jurídico apuntan a cuestiones totalmente distintas. Y en el evento de que se quisiera hacer una modificación en cuanto a los términos utilizados, debemos entonces hacernos cargo, a su vez, del contenido, ¿cierto?, que encierra cada uno de estos términos y que no implica un ajuste meramente formal, ¿ya? Y eso, por supuesto, que nuestro servicio está totalmente de acuerdo en avanzar en la utilización del lenguaje inclusivo, como les había ya señalado, pero requiere también de la participación de otros organismos del Estado para poder abordar el contenido de cada uno de estos términos que se utilizan en nuestra legislación, como lo es, por ejemplo, y de acuerdo al proyecto de ley que hoy día nos convoca, el término de invalidez. Les mencionaba que esta presentación, que estoy pasando así muy rápidamente, fue ayer compartida con la señora secretaria de la comisión, por lo tanto, está también a disposición de ustedes. Y finalmente, para ya concluir y reforzar lo dicho por nuestra directora nacional, consideramos que el proyecto busca solucionar un problema que ya debiese estar resuelto con la publicación de leyes en 2010 y en 2022, que permiten la tramitación de la pensión a partir de los 17 años y que esta, ¿cierto?, se devengue una vez que la persona cumple los 18 años de edad. Y, como les decía, la corrección del lenguaje excede la idea matriz del proyecto, lo que no obsta a que las instituciones públicas vinculadas con estas materias podamos avanzar en un lenguaje inclusivo
que permita hacerse cargo del contenido actual de lo que significa nuestra legislación invalidez, que es una cuestión diversa a lo que significa discapacidad conforme al enfoque de derechos humanos. Y a partir de estas apreciaciones, entonces, se sugiere rechazar o bien archivar el presente proyecto de ley. Eso por nuestra parte. Voy a dejar de compartir pantalla y por supuesto que quedo muy atenta a cualquier consulta que pueda haber. Gracias por su presentación, fue bastante clara. Le doy la palabra a los diputados, diputadas, alguien que quiera hacer consultas. A mí me queda bastante clara la exposición y que ya está legislado el tema que estamos haciendo, pero entiendo que deberíamos legislar referente a que se usen los términos inclusivos y de acuerdo a los derechos humanos y a la nueva terminología que debe ser modificada, que obedecería a otro proyecto de ley que tuviéramos nosotros que plantear como comisión o como diputados. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? De los diputados que tenemos conectados telemáticamente. Presidenta. Sí. Yo creo que nos ha quedado bastante claro la exposición que han dado, así es que yo creo que no queda más que solamente decidir si vamos a rechazar o vamos a archivar el proyecto que estamos viendo. Sí. Gracias. Gracias, diputada Acevedo. Le agradezco a Gabriela, señora Gabriela Villanueva, y la otra persona que nos expuso bastante clara su presentación. La verdad es que no tenemos dudas y creo que va a haber acuerdo en archivar esto porque efectivamente ya está subsanado como nos indicó. Así que agradecer su disposición y que nos viniera a informar y a aclarar todas las dudas. Muchas gracias a ustedes, señora presidenta. Gracias. Y las liberamos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes también a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tenemos también invitado al Instituto de Previsión Social referente al mismo proyecto. Tenemos al señor Juan José Cárcamo, acompañado por el jefe de pago de beneficios del IPS, señor Fernando Arias. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta. Un gusto de saludarla y por su intermedio también saludar a todos los honorables y a todos los honorables diputados y diputadas de la República que se encuentran en sala y también conectados telemáticamente. Del mismo modo saludamos a los colegas de otros ministerios que están ahí presentes, así como la directora nacional y la profesional que acaba de exponer de Senadis. Creo que la presentación fue bastante clara, nos ahorra bastante, nos hace una economía en materia de la presentación que nosotros queríamos compartir, que de todas maneras la vamos a poner acá a disposición. También se la hicimos llegar a la secretaria de la comisión, de manera que la puedan tener todos los honorables diputados. Y nosotros es muy coincidente con lo que acaba de señalar los colegas de Senadis. Es decir, nosotros hicimos también el análisis, vimos cuál era la problemática que se buscaba resolver, y indagamos respecto de la legislación que hoy día está vigente y llegamos a conclusiones muy parecidas, en el sentido que ya estaba resuelto el tema de que se pueda postular a la pensión básica solidaria de invalidez a partir de los 17 años a través del artículo 35 bis. Y además llegamos también a la convicción y conclusión de que la ley de la PGU, la 21.419, viene también a corregir y a dar la posibilidad
de que nosotros como institución, el Instituto de Previsión Social, pudiéramos actuar de manera que aquellas personas que cumpliendo los 17 años y 6 meses no han presentado su solicitud de pensión básica solidaria de invalidez, pudiéramos de oficio hacerlos nosotros. Y esto quiero contarles a la comisión que ya se está haciendo. Es tanto así como en el mes de marzo nosotros ya tramitamos 152 casos y en el mes de abril tramitamos 151 casos. O sea, esto ya está plenamente operativo. Quiero contarles que antes de esta ley sí ocurría que alrededor del 20% de las personas que cumplían los 18 años no accedían inmediatamente a la pensión básica solidaria de invalidez y quedaban varios meses o algún periodo sin recibir beneficios. Por lo tanto, esta problemática sí existía, a pesar de los esfuerzos que hacíamos institucionalmente, de campañas comunicacionales, de enviarles mensajes en las colillas de pago, etcétera, igual quedaba un porcentaje de personas que no accedían. Pero ahora, ya con estas dos normativas, está plenamente corregido y además la superintendencia, ya a través de los oficios 1959, 2671 y el 6381, todos de este año, han impartido las instrucciones de cómo se hace operativamente este proceso y por lo tanto, como ya indiqué, ya está plenamente activo. Solo para ilustrar a los honorables parlamentarios, señalar que la cantidad de solicitudes de invalidez y de PBCI en el tiempo se han ido incrementando de manera notable. Aquí en este cuadro tenemos un comparativo del primer trimestre del 2021 respecto del primer trimestre del 2022 y vemos cómo, por ejemplo, el total de las pensiones acumuladas crecieron en un 66% y el total de las PBCI han crecido en un 94%, es decir, que estos beneficios se van incrementando. Actualmente nosotros tenemos 18.000 beneficiarios del subsidio por discapacidad mental y tenemos 182.000 beneficiarios de la pensión básica solidaria de invalidez. Por lo tanto, nuestra conclusión es muy similar a lo que señalaba el equipo de Senadis, en el sentido de que esta problemática ya estaría corregida, por lo tanto, y además hoy día con la participación del IPS, de manera de que las personas que no lograron hacer su solicitud lo podamos hacer nosotros directamente, aseguramos que el 100% de las personas que pasan del subsidio de discapacidad mental a la pensión básica solidaria de invalidez pueden lograr este objetivo. Así que, del mismo modo, nuestra propuesta es archivar o rechazar el presente proyecto. Muchas gracias. Gracias, don Juan José Cárcamo, por su exposición. Le doy la palabra a algún diputado o diputada que quisiera hacerle alguna consulta. No, ya. Tiene la palabra don Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a don Juan José Cárcamo. Me alegro mucho que esté por esos lados. Creo que fue bastante claro y coincide plenamente con la exposición anterior. Así que solamente eso, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer obviamente las dos exposiciones, fueron bastante ilustrativas. Vamos a seguir archivando proyectos, parece. Pero aparte de eso, presidenta, creo que también es necesario comunicar. Y allí quería igual plantear que es necesario que a través del, al menos del canal nacional, se pudiera informar también. Quizá hay gente que no sabe que se modificaron estas condiciones o que a lo mejor pueden ir con antelación a hacer sus trámites. Creo que de repente un aviso de la Senadi o del IPS informando estas modificaciones, creo que podrían incluso ahorrar tiempo a los beneficiarios. Así que es como una sugerencia en realidad que es muy importante, más allá de una comunicación interna del servicio, que todo el mundo lo sepa, y que también los beneficiarios, entendiendo que son
que tienen algún grado de discapacidad y todo lo que complica, digamos, llegar a las dependencias, hacer los trámites, es que al menos pudiéramos ir generando también esas comunicaciones, que la gente pudiera saber que hoy día puede adelantar su trámite, que está establecido en la ley, y en caso que no lo haga se hace automático, pero creo que es importante que la gente esté informada. Eso, no. Gracias, diputada Claudia Mix. Me sumo a su sugerencia. Muy bueno bajar la información efectivamente a los ciudadanos. ¿Alguna otra acotación, consulta al señor Juan José Cárcamo, si hubieran dudas? Los diputados que están telemáticamente, ¿alguien quiere tomar la palabra? Le agradecemos su exposición, don Juan José Cárcamo, es muy clara y nos ayudó mucho para lo que tenemos que resolver, así es que muy agradecido y los liberamos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ya, ahora vamos a tener que decidir qué vamos a hacer con el proyecto. ¿Alguien quiere? Está súper claro. Creo, Presidenta, que lo mejor es proponer el archivo, argumentando que se ha legislado ya sobre la materia. Porque el rechazo es un poco fuerte. Estoy de acuerdo con el archivo. Se archiva el proyecto. ¿Habría acuerdo? Entonces recaba el... ¿A mano alzada? ¿Todos estamos de acuerdo en archivar? Sí, yo estoy de acuerdo igual. Diputada Marlene también está ahí presente. Sí, estoy de acuerdo también. Gracias, diputada. Bueno, viendo la lista de los proyectos que tenemos pendientes, archivamos este. Ya tenemos 5 proyectos de la lista que había. ¿Tenemos 6 con ese? Con este yo tengo 5 en la lista. Al día. Habría que eliminar obviamente el de hoy día. Sí. Sin perjuicio, Presidente, si me permite. Sí, adelante. De que ya se fijó la tabla para la próxima semana, invitando al FOSIS. Hay un proyecto de ley que se pidió priorizarlo a solicitud de la diputada Sandón, que es el que le fija ciertas obligaciones a las empresas funerarias y a los cementerios particulares. ¿Y está en alguno de estos? Sí, está al final. Es 14.464. 464. Le leo el epígrafe del proyecto. Modifica el Código Sanitario en materia de ofertas de servicios funerarios y obligaciones a los cementerios particulares. El número del boletín. 14.464-11. Tiene un número distinto porque había sido derivado en principio a la Comisión de Salud y de ahí... ¿Y de cuándo es ese ingreso? Este ingresó en julio del año pasado. Del 2021. ¿Lo podríamos ver la próxima sesión si nos da el tiempo? Diputada Mix. Solo una consulta a la Secretaría. ¿Esa se autorizó el traslado de salud para acá o lo vamos a pedir? No, está autorizado. O sea, súper. Sí. Ya. La Comisión de Salud pidió que se trasladara a esta comisión. Por eso, sí. Me llamó la atención. De ahí, digamos, y respondiendo a don Francisco Undurraga, la ambigüedad en algunos casos de la competencia de cada comisión, porque esta originalmente iba a salud, claro, modificar el Código Sanitario, me llamó la atención porque modificaciones del Código pero como Sanitario. tiene una connotación social también se derivó sí, para acá. por supuesto. Capaz que la pidan revisar después igual, pero yo creo que hay que avanzar sobre todo por el impacto que tiene socialmente. Sí. Entonces lo dejamos para la próxima sesión también, junto con la invitación para analizar el programa del FOSI. ¿Se invita a la autora entonces a doña Jimena Sandón? Ella está pidiendo, lo parece. Sí, ella lo patrocinó. Ya, invitémosla, sí. Y estamos ok. Por haber cumplido el objeto de la sesión, entonces, esta se levanta.